del año 2020, nuestro año bastante atípico que hemos tenido. Bienvenidos. El día de hoy vamos a tener una importante discusión acerca de algunos temas importantes acerca del espiritismo, para lo cual se tiene diseñada una mesa redonda, la cual estará dirigida por nuestro hermano Miguel Raxón, y donde se estará discutiendo el tema del espiritismo laico, el espiritismo cristiano, el espiritismo dialéctico y el espiritismo luz y verdad. Vamos a comenzar en aras del tiempo. Dejaría en el uso de la palabra a nuestro hermano Miguel Raxón. Gracias, muy bien para todos. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Queremos comentarles que la idea de esta mesa redonda es conocer las diferentes acepciones que en el mundo espiritista se conoce o se menciona o se comenta, ¿verdad? No pretendemos crear polémica, no pretendemos establecer quién de los conceptos que vamos a platicar esta noche es el mejor. No es esa la idea, sino buscar un consenso al final como una conclusión, cómo deberíamos llamarnos como espiritistas. Pero eso lo vamos a dejar a cargo de los expositores, ¿verdad? Entonces, como nos falta todavía, tenemos un orden aquí que seguir, entonces vamos a comentar que son 20 minutos para cada uno de los expositores. No es una conferencia, para aclarar, sino que son preguntas específicas que les vamos a hacer. Entonces, ellos se van a concretizar a contestar esa pregunta, y al final, si algo no quedara claro o necesitara ampliación, al final de las 4 exposiciones, pues ustedes están en la libertad de hacer sus preguntas, ya sea en vivo o por medio del chat, que ahí David nos va a hacer el favor de leer las preguntas. Así que damos inicio. Entonces vamos a cambiar el orden en vista de las circunstancias y vamos a empezar con Daniel Torres, quien nos va a platicar del concepto de espiritismo dialéctico. Y para eso, Daniel, buenas noches por estar con nosotros, y quisiéramos preguntarle, para usted o para lo que ustedes manejan, ¿qué es la dialéctica? Bien, muy buenas noches. No sé si me logran escuchar. Casi nada. Ahora sí si escucha. Ahora sí, muy bien. Muy bien. Muy buenas noches para todos. Es un enorme placer para nosotros estar en esta noche pues compartiendo una de las conferencias que de buena forma pues se han venido organizando. Estamos en una época en la cual se rompieron todos los esquemas, y yo creo que como espíritas estamos con esa buena voluntad de seguir divulgando, seguir compartiendo el conocimiento, y eso nos ha de permitir pues ir día con día pues teniendo ese crecimiento espiritual y no parar pues en medio de las circunstancias que se nos están presentando. Así que un saludo muy especial para todos, esperando pues que en esta actividad podamos ir compartiendo lo que buenamente pues tenemos toda la intención de poder compartir con cada uno. En relación al tema, el concepto de dialéctica viene enfocándose desde la antigüedad. Cuando nosotros hacemos un análisis histórico de la concepción,
podemos remitirnos a uno de los grandes pensadores de la antigüedad, como era Heráclito de Éfeso, quien él acuñó una frase muy importante cuando decía que nadie se baña 2 veces en el mismo río. Y eso, de una manera interpretativa, nos induce a poder entender que el pensamiento es continuo, todo fluye y el ser humano está en constantes cambios, en constantes mejoras, y eso de alguna manera pues rompe con un sistema en el cual se visualiza al ser humano como algo estático, como algo ya alcanzado, como algo que no necesita ser mejorado. Entonces ese concepto de fluidez y de cambio es uno de los primeros elementos fundamentales dentro del pensamiento filosófico que nos lleva a poder entender ese principio del movimiento y de la dinámica de la vida. Después nos podemos trasladar a otro de los grandes pensadores del pensamiento socrático, en el cual la dialéctica se consideraba como el arte del buen dialogar. Nosotros sabemos del gran conocimiento que tenía Sócrates en la materia, y a través del método mayéutico que él utilizaba, cuando abordaban una temática, partía de un concepto de que con quien estaba teniendo ese diálogo se podía poder ir gradualmente llegando a conclusiones que podían arribar al punto de muchas veces demostrar la propuesta opuesta de quien estaba haciendo sus argumentaciones filosóficas. Es así como ahí tenemos ya un primer concepto que se refiere básicamente a una búsqueda de la verdad a través de un diálogo que gradualmente iba madurando a través de ciertos principios filosóficos para poder arribar a conclusiones que eran muy importantes. De ahí nos podemos trasladar a este nuevo enfoque y más amplio filosófico del tema de la dialéctica, donde ya se considera la dialéctica como un método, y uno de sus máximos exponentes fue Hegel, quien dentro de su concepción del espíritu y bajo ese parámetro consideraba que toda realidad era conocida a través del conocimiento que el ser como tal, el espíritu como tal, podía interpretar esa realidad. Y es ahí donde surge ya la lógica dialéctica y algunos principios fundamentales que permiten poder ir reconociendo esas deducciones que se van obteniendo a través de ese intercambio. Ahora, la lógica y todos los principios filosóficos, cuando ya van enmarcados desde el concepto de la dialéctica, tienen una base y una estructura fundamental, y esa la podemos entender de la siguiente manera. Ante todo, siempre hay un como una propuesta, ¿verdad? Que se le llama una tesis, y ante una tesis surge un lado opuesto que se llama la antítesis. Entonces, a través de la investigación y a través del conocimiento, la búsqueda de la dialéctica es a través de esa lucha de opuestos que está en constante fluctuación, se logra llegar a una conclusión, y que eso corresponde a la síntesis. El pensamiento espírita podríamos decir que también se identifica con una concepción de esa manera, porque está la corriente materialista, por otro lado está la corriente espiritualista, pero dentro de esa pugna surgen procesos de investigación, y que ahí entramos ya en una base científica para poder entender la continuidad del alma y de la vida. Entonces,
todo ese proceso de investigación conlleva a una síntesis y que el espiritismo ya encamina su propuesta a entender que el proceso del ser humano dentro de la vida física, material y la vida espiritual, pero dentro de una comprobación de evidencias y de investigación. Entonces el pensamiento en la vida y el desarrollo así se ha venido dando. La ciencia se ha ido cultivando a través de estos procesos, donde este proceso es continuo, porque después de que se llega a una conclusión y a una veracidad, entre comillas, que puede ser relativa, pues surge nuevamente un criterio opuesto hacia esa postura y volvemos a reiniciar nuevamente este proceso cíclico en el cual pues se ve el progreso y el avance que va teniendo la ciencia y el pensamiento en todo sentido. Básicamente, este es un concepto, digamos, podríamos decir, científico materialista. No, la dialéctica como tal no es un concepto ni materialista ni espiritualista, digámoslo así, porque Hegel lo empleó desde un punto de vista espiritual, pero Marx, dentro de su concepción, utilizó la argumentación dialéctica para poder establecer un concepto materialista utilizando el método dialéctico. Es decir, como tal, es una concepción genérica. Sí, pues es un método científico, ahí sí que un método filosófico. Muy bien, entonces ya teniendo esos conceptos de dialéctica, teniendo claros que hay unidad y lucha de contrarios, la dialéctica, ¿podemos aplicarla al espiritismo? Claro, de hecho la dialéctica es parte del proceso y no es una connotación más, sino es parte del proceso que permite tener una de las características de la filosofía espírita. ¿Por qué? Si nosotros vemos esa concepción dialéctica de la postura espírita, lo podemos resumir en una de las frases fundamentales que el pensamiento kardeciano ha establecido. Y es el siguiente, cuando dice nacer, morir y siempre tal es la ley. Dentro del nacer, morir y renacer y el progresar, vemos cabalmente la evidencia de ese pensamiento dialéctico. El espiritismo por naturaleza, su concepción filosófica es dialéctica. Porque el espiritismo nunca, desde su fundación, se ha anclado a conceptos estáticos que son verdad definitivas y concluyentes. El espiritismo es una fuente de conocimiento y una doctrina de pensamiento filosófico que permite día con día ir al ritmo de esos avances y de esos progresos, como el propio Kardec lo decía. Y hay una frase kardecista muy, muy importante, y que esto es lo que le da esa vivacidad, esa actualidad, esa frescura al pensamiento espírita. Cuando él dice, el espiritismo marchando al ritmo de la ciencia, jamás será sobrepasado. Porque si nuevos descubrimientos demostraran que está errado en algún punto, se corregirá sobre ese punto. Y si nuevas verdades surgieren, las aceptaría. Ese concepto progresista del espiritismo es el que permite que la propia doctrina vaya al ritmo del desarrollo de la ciencia en las diferentes épocas. Nosotros sabemos que el desarrollo científico del siglo XIX no fue el mismo que el del siglo XX, tampoco es el mismo que el siglo XXI y así sucesivamente. Entonces, ahí es donde Kardec acuña una frase que también es importante cuando dice, so pena de suicidio, el espiritismo no puede cerrar las puertas al progreso. Y en este sentido, al progreso en todos los órdenes. Entonces, por la propia naturaleza y la propia dinámica del espiritismo, que su concepción es dinamogenética, es
está en constante movimiento, en constante renovación y en constantes fluctuaciones, es que podemos decir que el concepto dialéctico se aplica muy bien al conocimiento espírita. De acuerdo a la experiencia e intercambio con diferentes instituciones que ustedes han tenido, ¿ustedes han tenido oportunidad de conocer alguna institución que aplique la dialéctica en sus estudios espíritas? Bien, es un poco complicado poder nosotros etiquetar alguna institución en este sentido con poder establecer un juicio de si lo aplica o no lo aplica. Hemos tenido contacto con muchas instituciones, incluso internacionales, y que definitivamente este pensamiento dialéctico es la base fundamental de su estructura organizacional. Y producto de eso hemos visto grandes avances, grandes logros, grandes desarrollos, y que constantemente se puede verificar a través del abordaje de temas de actualidad. Entonces, en esa dinámica podemos decir de que más que tal vez nombrar a alguna institución en especial, podríamos decir que las características que podían denotar a una institución que sí utiliza esta argumentación o estos criterios del pensamiento basan específicamente en un concepto al decir de que no todo está escrito, de que incluso, si bien es cierto que Kardec es la base fundamental del pensamiento espírita, Kardec no lo dijo todo. Y es más, el mismo pensamiento científico ha ido evolucionando, y así como ha ido evolucionando el pensamiento científico, también todos los conceptos sociales en la vida, en todos los órdenes, pues hay cosas que ya constantemente es necesario que se vayan renovando. Entonces, en esa dinámica hay uno de esos elementos básicos que también distinguen a una institución, y es cuando fomenta en todos sus adherentes el ejercicio del pensamiento crítico. Cuando no hay pensamiento crítico, caemos en una concepción de transformar los principios espíritas en dogmas, en considerar muchas veces que obras o libros pueden caracterizarse como sagrados, y los temas muchas veces serían sin discusión y aceptados ciegamente. El concepto es totalmente distinto. El mismo Kardec, dentro de su proceso de investigación de los fenómenos, siempre se caracterizó por estimular la investigación, por estimular el juicio crítico de todo lo que se ha venido dando. Y hay una de las sugerencias que el espíritu de Erasto en una oportunidad, en una de sus comunicaciones, dejó bien marcadas, que es preferible rechazar 10 verdades que aceptar una sola mentira. Esto ya nos da un panorama muy claro de cuál era la visión y la propuesta que Kardec le imprimió al espiritismo desde sus inicios. Si eso se ha mantenido o no, ya corresponde hacer un análisis muy interno en cada una de las instituciones. Sí, ese es uno de los principales problemas que, digamos, nosotros que somos de esta otra generación hemos visto, ¿verdad? Porque incluso se consideran las obras de Kardec sagradas, intocables, y entonces ahí no, eso no puede ser. Entonces nuestra digamos, propuesta es salir los que logramos entender un poquito, pues porque no podemos entender todo, ¿verdad? Pero que ya por lo menos conocemos de dialéctica y tenemos esos conceptos que Kardec dijo que hay que evolucionar. Deberíamos de salir, ayudar y apoyar a esas instituciones que todavía están trabajando con métodos antiguos, ¿verdad? Muy bien. Voy a pasar a la última pregunta, Daniel. Dentro del espiritismo, el concepto de espiritismo dialéctico,
quién es el principal exponente o quién es el que da ese nombre de dialéctico, espiritismo dialéctico, porque la dialéctica se conoce fuera, pero ya aplicado al espiritismo no. Exacto. Vamos a partir de un concepto fundamental en esto. Cuando hablamos de espiritismo dialéctico, no estamos hablando de una corriente o una tendencia del espiritismo. Estamos hablando de una de las características que distinguen a la filosofía espírita. Y el nombre viene acuñado a raíz de uno de los grandes pensadores espíritas argentino llamado Manuel Porteiro. Manuel Porteiro, un autodidacta, un hombre que de niño pues vivió grandes dificultades en el campo material. Él aprendió a leer y a escribir solo, y dentro de su decorrer de la vida, con trabajos que eran totalmente fatigantes en lugares donde estaban prácticamente el tema del ganado, que él trabajó mucho durante muchos años, incluso con esquilar ovejas, viajaba frecuentemente a Chile, hacía esos grandes recorridos, y en esos recorridos que él hacía, muchas veces los trabajadores, por la misma cultura que tenían, pues tal vez consumían su tiempo en algunos juegos, en algunas diversiones, pero Porteiro lo que hacía, él llevaba su valija con una cantidad de libros de pensadores de la antigua Grecia, con pensadores de la época europeos, y a veces se burlaban de él diciéndole que tenía como aires de doctor por andar con su valija y con todos sus libros. Él como autodidacta se cultivó en muchos conocimientos, y cuando conoció el espiritismo a través de su esposa y se acercó a presenciar las manifestaciones y a conocer las obras de Kardec, vio una fuente de conocimiento increíble, al punto de que él logró extraer e interpretar de buena manera cuál era la intención de Kardec y cuáles eran el núcleo fundamental que sostiene la estructura del pensamiento espírita. Los principios eran las bases, pero sobre esas bases también habían elementos fundamentales, y estos elementos fundamentales él los pudo distinguir, los pudo analizar a la luz del pensamiento filosófico y el pensamiento científico. Es así como él, ya como espírita, defendió la filosofía espírita en distintos lugares de Argentina. Fue un estudioso, escritor, conferencista, fue un gran orador, y hasta cierto punto podríamos decir que se adelantó a su época en algunos conceptos, que incluso cuando nosotros leemos esa obra, Espiritismo Dialéctico, vemos que es una obra de una profundidad y un alcance que no fácilmente se puede aceptar que sea de una persona que haya sido autodidacta. Entonces, dentro de esa obra, nosotros ahí encontramos muchos casos que fueron recopilados de investigaciones científicas, donde demuestran que el espíritu y el alma como tal son inmortales por distintos casos que la ciencia y las concepciones fisiológicas no fueron capaces de poder explicar. Personas que a través de lesiones físicas cerebrales muy complicadas, donde la ciencia oficial como tal daba que esta persona no podía tener el sentido de percepción y de razón, y sin embargo estas personas aún conservaban su pensamiento, su raciocinio y todas las capacidades que podía tener. Entonces en esta obra hace una explicación demostrativa de cómo realmente se puede deducir
esta realidad espiritual. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema social. Porteiro se aparta de esa concepción tradicional del castigo, del pecado original, de algunos conceptos tradicionalistas. Él rompe con todo eso y con aquellas ideas que se han mantenido y aún se mantienen en muchas instituciones espíritas, al pensar de que todo lo que le está sucediendo al ser humano es producto de causas y errores cometidos en el pasado. Porteiro rompe con ese sistema y él abre las puertas al cambio, a una sociedad renovada, a una sociedad en la cual, si está sufriendo, no debe ser aceptada y tolerada como producto de una causa de vidas anteriores, y que el ser humano debe sufrir las penalidades de la pobreza, de las desigualdades sociales y de tantos problemas de racismo que se han venido dando de año en año, sino que él rompe con eso y él plantea que el ser humano es el que tiene la capacidad de poder resolver esos problemas sociales que no son causa de un pasado, ni tampoco tiene por qué meterse prácticamente dentro de un entorno donde las cosas son inamovibles y no se pueden modificar. Al contrario, Porteiro plantea un concepto totalmente diferente, y es un concepto tan de avanzada que incluso, a pesar de que fue un concepto deformado a través del tiempo, podemos entender que el propio Kardec, con un concepto fundamental que se está utilizando en el espiritismo internacional en la actualidad, que es el concepto de autonomía, de una moral autónoma, donde el mismo Kardec rompió con ese esquema tradicionalista y dogmático al creer de que todas las circunstancias que vive el ser humano son producto de un castigo divino o son producto de un pasado. Para hacer un paréntesis de esto, y que en algún momento dado podamos tal vez abordar un tema no solo sobre la vida de Kardec, sino un análisis histórico y científico de qué sucedió con el espiritismo después de Kardec, podemos mencionar que se han logrado recuperar más de 3.000 manuscritos de cartas de Kardec, y dentro de eso se han logrado descubrir importantes reliquias dentro de lo que son sus ideas, y hasta se pudo ya constatar, y eso es una noticia, yo creo que para todos los espíritas tenemos que tomar muy en cuenta esto que yo les comento, y es el hecho de que se comprobó que algunos continuadores de Kardec adulteraron dos de sus obras, una de ellas la Génesis, y la otra, que es reciente, es el cielo y el infierno, o la justicia divina. Hay conceptos que fueron agregados y otros que fueron removidos con el afán de persistir en una concepción religiosa, en una concepción estática, en una concepción en la cual se quiere ver al espiritismo como una religión más, como una creencia, y apartarlo del esquema original que fue concebido como de una filosofía de avanzada con una base científica. Gracias, entonces, Daniel. ahí podemos establecer que Porteiro, a través de esa obra, ha cumplido una función muy importante para darle esa actitud renovadora que el espiritismo posee. Muy bien. Entonces sí tenemos claro de que, digamos, el espiritismo dialéctico no es una nueva corriente, sino que se podía, con esto cierro el tema y paso al otro, de que es un método de estudio para el espiritismo, ¿verdad? Muy bien. Ajá, sí. Muy bien, entonces ahora sí retomamos el orden y vamos a escuchar al hermano Elio Torres. Él tiene a su cargo el espiritismo Luz y Verdad, que esa sí es una corriente, ¿verdad? No es un concepto, sino que sí es una corriente. Entonces, Elio, buenas noches y gracias por su tiempo. Quisiéramos hacerle la primera pregunta
que también tiene 20 minutos para todas las preguntas que le vamos a hacer. Quisiéramos preguntarle qué es lo que entendemos o qué es lo que deberíamos nosotros entender o percibir como espiritismo, luz y verdad. Bien, muy buenas noches, estimados hermanos. Es interesante abordar esta temática. Casi no se le escucha, Enio. Perdón. Bien, buenas noches. Ahora sí. Ahora sí me escuchan bien. Excelente. Uno de los aspectos fundamentales y esenciales en cuanto al concepto de espiritismo, luz y verdad, esta es una bandera precisamente que el espiritismo racionalista tomó como algo esencial en lo cual podría determinar cuál era su visión. Y vamos a abordar algunos puntos, y es el siguiente. El espiritismo, luz y verdad, ¿de qué se ocupa? Es del estudio eterno de la creación y sus leyes. Es la unión de los espíritus entre sí y la comunicación con su Padre Creador. Ahí vamos a abordar precisamente el aspecto de luz y verdad. Desde el momento mismo que buscamos nosotros ansiosamente a través del progreso y desarrollo espiritual de cada uno, respuesta precisamente a esas preguntas esenciales y fundamentales de las cuales nosotros tenemos sed de conocimiento y de aclarar específicamente cuál es el concepto, no solamente de lo que somos, sino de lo que venimos a hacer a esta vida y de nuestro futuro espiritual. Nos enseña a recorrer la vida espiritual y la vida humana a través del tiempo y de los tiempos. Eso quiere decir que no solamente se circunscribe al desarrollo puramente material, sino que va más allá en cuanto a lo que es en general el tiempo y los tiempos, las épocas y las condiciones en que el espíritu desarrolla precisamente su actividad. Esa actividad no se circunscribe únicamente, como generalmente se puede creer, a vivir la vida material, sino siempre hay dentro del contexto interno algunas inquietudes que nacen no necesariamente de nuestra condición puramente física, sino avala nuestra condición espiritual porque estamos insatisfechos. Queremos respuestas más allá de lo que nuestros sentidos físicos nos evidencian a través de la materia. Y es ahí donde surge precisamente esa luz que nos conduce gradualmente a través de la conciencia a lo que es la verdad. Por eso es que esta bandera manifiesta precisamente el espiritismo de Joaquín Trincado, y utiliza el concepto de luz y verdad, porque viene a dar respuesta precisamente a los aspectos más esenciales y que son motivos muchas veces de las desarmonías que vemos generalmente en la humanidad. Al no encontrar respuesta, tienden generalmente a ser absorbidos por el medio y por las condiciones generales que éste nos ofrece. En cambio, a través del espiritismo, luz y verdad, arribamos precisamente, primero a reconocerlos como espíritus, ¿verdad? Porque primero es conocer cuál es nuestro origen. Esa es una idea esencial, fundamental, porque conociendo nuestro origen, podemos nosotros valorarnos como tales y ver el mundo terrenal y las condiciones que se nos presentan como algo que va más allá de lo que es la materia. Tenemos que saber cuál es nuestro origen. Esenciales que el ser humano en alguna etapa de su vida se hace, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí y hacia dónde vamos? Esas son las preguntas básicas y fundamentales que el ser humano se hace al estar ya en contacto con el mundo, y no solamente la manifestación de lo que es la creación y la naturaleza y digamos el mundo físico, sino va más allá de respuestas de inquietudes puramente espirituales, a través del estudio, a través de la investigación, a través de los procesos que son naturales dentro del ser humano,
buscamos siempre esas respuestas, y esas respuestas nos llevan precisamente al conocimiento de lo que es el espiritismo, de lo que somos como espíritus y lo que podemos desempeñar como seres materiales. Nos demuestra que nuestro origen procede precisamente de un Padre Creador universal, que allí salimos como espíritus o partículas de Él para habitar en todos los mundos que componen el infinito universo. O sea, nos está dando una perspectiva tan amplia, con una perspectiva mucho más allá de lo que nuestros limitados sentidos nos pueden dar a conocer. También es algo muy importante que Joaquín Trincado dejó establecido, y es que el espiritismo Luz y Verdad encierra muchas enseñanzas, mensajes y valores transmitidos por grandes maestros de la historia humana. No se circunscribe de una forma tácita solamente en lo que comprende, digamos, los libros referidos específicamente sobre la doctrina espírita, sino va más allá, una amplitud que nosotros podemos ver a través de lo que es la creación. Entonces vemos la actividad, la razón que tiene el espíritu, porque el espíritu es vida en las diferentes formas y manifestaciones. Entonces va más allá de lo que nosotros podemos ver puramente material. Tiene también el espiritismo Luz y Verdad, se dedica al estudio, investiga, inquiere, pesa, analiza, comprueba, hace axiomas y leyes, precisamente para que el ser humano tenga la capacidad de poder analizar y decidir plenamente a nivel de conciencia estos axiomas y estas leyes reveladas, con la intención de que pueda por sí mismo alcanzar ese nivel de conciencia y de identificarse no solamente con el medio material y físico, sino ir más allá a reconocerse como espíritu. Esa es precisamente la tarea del espiritismo Luz y Verdad, que arribemos al conocimiento de quiénes somos, qué venimos a hacer, cómo participamos de la creación, y lo más importante del espiritismo Luz y Verdad, lograr la fraternidad humana. Esa fraternidad humana solamente se va a poder lograr a través del reconocimiento de quiénes somos, qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos, y con reconocernos espiritualmente como hermanos. Esa es la razón del espiritismo Luz y Verdad. Gracias, señor. Digamos, dentro del proceso investigativo que usted realizó, digamos, ¿quién es el principal exponente del espiritismo Luz y Verdad? Es Joaquín Trincado Mateo. Okay. Aquí vamos a hacer un análisis bastante somero, porque de acuerdo a la investigación hay muchísimo que conocer y tenemos mucho que adentrarnos. Él, en primer lugar, él nació en España, en la provincia de Navarra, el 19 de agosto de 1866. Como todas las personas, él se dedicó a las labores del campo, tuvo una infancia bastante normal en cuanto a esas labores del campo. Posteriormente fue maestro, estudió casi 2 años y medio con los jesuitas, de ahí aprendió bastante de electricidad. Pues podríamos decir que llevaba una vida común y corriente, pero a través de las diferentes circunstancias que fueron marcando y determinando algunas inquietudes que él tenía. Primero, siendo un joven de 17 años, conformó un grupo de jóvenes que se distinguían por sus altos estándares de moralidad y por sus concepciones espirituales. ¿A qué me refiero a las concepciones espirituales? Que él fue antirreligioso. Él no concebía la idea de la religión como tal, entonces ya podía él manifestar ciertas inquietudes. Se desarrolló su vida, como les comento, de una forma normal. Trabajaba en electricidad, destacó mucho porque era un autodidacta. Trabajó en lugares y empresas sumamente importantes en España, pero en 1903 decidió emigrar, dice, para la Argentina.
En esos primeros contactos que él tuvo, pues al principio le fue muy bien, pero también como inventor, él creó un atemporizador, un aparato de calefacción, pero a través de las diferentes argucias le robaron la patente. Con esa intención de recuperar precisamente la patente de este invento y este aparato, que era como un perdió toda su estabilidad económica, se vio en serias penurias. Entonces, de alguna manera, él empezó a sentirse decepcionado no solamente de cómo habían actuado las personas, prácticamente robándole su patente y llevarlo a un extremo de necesidades. Se comenta que en esos tiempos él estuvo verdaderamente presionado y lamentablemente pensaba en el suicidio. Era tal la presión que él tenía, y además de esto había cierto tipo de manifestaciones que no comprendía y que no podía explicarse, que más adelante se vieron como ciertas manifestaciones de carácter espiritual. Entonces, en un momento determinado, un amigo le comentó que hay una asociación, que es la Asociación Espiritista Constancia, que es una de las instituciones más antiguas de Argentina. Él estuvo anuente a poder participar y adentrarse dentro del conocimiento en la asociación, y le fue revelado en algún momento que él tenía una misión que cumplir. Estuvo en desacuerdos con la dirección y la conducción de lo que es el espiritismo en esta asociación. Consideraba que no estaba cumpliendo a su juicio a cabalidad con lo que realmente debiera de ser el espiritismo, y se retiró, llevando con él algunos seguidores, entre ellos 3 facultativos: Mariana Palacios, José González y Pedro Portillo. En 1910 él ya había instalado en su casa un lugar en el cual llevaba a cabo reuniones espíritas, y de esa manera fue como él inició el proceso de, a través de los espíritus superiores y estos facultativos, empezar a redactar los primeros textos de su obra. Una obra que había empezado en cuanto pasó este proceso de depresión y de inestabilidad que él tuvo, que se llamaba Buscando a Dios y el asiento del Dios Amor. Comenta él que al ver esas injusticias, esas ingratitudes, el actuar precisamente de la sociedad y analizar los aspectos puramente de la religión, se dio cuenta que había muchas falacias, muchas falsedades, muchas de las cosas que él consideraba que no cumplían realmente con lo que debiera de ser, era el apoyo y el amor al ser humano. Entonces él en esos momentos se retiró, empezó a concebir lo que eran sus obras, pero él tuvo algunos viajes a Jerusalén, especialmente en el oriente de Jerusalén, y se entrevistó con los guardianes esenios de la Cábala, y ellos en su momento le dieron la orden de poder fundar una escuela, que es la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, como una continuación de la Cábala que Moisés había fundado, de la escuela escénica. Entonces comentaron ellos que esta iba a ser una puerta abierta a todo el mundo para poder destruir todos los sofismas, mentiras y tergiversaciones que se habían dado a conocer de los grandes profetas y que iban a ser aclarados. Él recibió una cantidad de escritos históricos muy antiguos que sirvieron de base para que él fuera haciendo diferentes análisis, pero inicialmente esa fue la orden que él recibió. El 20 de septiembre de 1911, él fundó precisamente la EMECO, que es la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal.
En su recorrido siempre intentó y deseó que se hiciera una comunidad, que se llegara a la fraternidad humana, y esa iba a ser una de las misiones y de las tareas que él iba a cumplir. Además de poder entrar en el conocimiento de los textos antiguos para que pudieran ser aclarados los aspectos personales de cada uno de los profetas. Hay una genealogía espiritual que más adelante se podrá comentar, en la cual viene él siendo, en su momento, él fue juez en el juicio de la humanidad de Neptuno. De ahí viene como Set, el hijo de Adán y Eva, y así sucesivamente viene dando una secuencia de sus reencarnaciones, algunas en la India, otras en China. Fue Moisés, fue Confucio, fue Sócrates, en fin, una cantidad extensa de grandes, fue Jafet también, fue Jacob. Entonces hace una genealogía espiritual de sus reencarnaciones, y a través de todo ello inicia, y él plantea el siguiente punto, en el cual dice que el espiritismo no es de Kardec, no es Joaquín Trincado, ni son los grandes profetas. El espiritismo es y nació en el centro vibratorio del universo. Ese es el concepto que Joaquín Trincado tiene respecto del espiritismo. Entonces vemos que en realidad él hizo más o menos 40 obras, de las cuales 18 son las que fueron editadas. Todas las demás quedaron inéditas y no han sido reveladas, ¿verdad? Entonces son 18 más o menos las que fueron editadas. La de MECO ha cumplido una función muy esencial en cuanto a poder participar a través de los axiomas, a través de los consejos y a través de las máximas que ellos establecieron, una estructura que el hermano Joaquín Trincado dejó establecida para la administración y la dirección precisamente de estas instituciones. Ahí podemos ver la disciplina, el reglamento y todos estos aspectos esenciales en la conducción, digamos, material de cada institución. Los exponentes en la actualidad son tanto las cátedras centrales como subcátedras, y que se han fundado en todo el mundo, también como exponente precisamente del pensamiento de Joaquín Trincado, que es un espiritismo racionalista, un espiritismo que va más allá de los conceptos tradicionales, sino amplía aún más el concepto en cuanto no solamente el espíritu como tal, sino como accionando y participando de la creación y la transformación de los diferentes mundos del universo. Esa es la concepción de espiritismo y el pensamiento de Joaquín Trincado. Gracias, Enio. La última pregunta, ¿qué diferencia, si es que hay, podríamos nosotros encontrar entre el espiritismo kardecista y el espiritismo luz y verdad? Considero que es el concepto de abarcancia, la amplitud, porque podríamos establecer el espiritismo luz y verdad como un concepto más amplio, en el cual no solamente entra el espíritu como participante de la creación, sino que se puede denominar que todo cuanto es digno de estudio participa precisamente en el progreso y el desarrollo de cada uno de los seres humanos. O sea, no se circunscribe solamente al aspecto espiritual, sino va más allá, utilizando la ciencia, analiza, pesa, compara, comprueba,
y determina leyes, no solamente dentro del contexto espiritual, sino va más allá de lo que es pues por eso es que habla de la creación, porque la creación participa precisamente activamente en el desarrollo espiritual y material del ser humano. O sea, no somos seres aislados, sino seres solidarios unos para con nosotros, y esta misma solidaridad y fraternidad se manifiesta no solamente en los seres humanos, sino en toda la creación, ¿verdad? Todos los elementos constitutivos de materiales son parte del espíritu, y el espíritu participa de ese desarrollo y ese progreso. Esa sería la pequeña pero gran diferencia en la abarcancia y la amplitud del concepto y la participación del espíritu y como tal del espiritismo. Gracias, Enio. Podríamos decir que el espiritismo, Lucy, ¿verdad?, es un poco más racionalista que el kardecista, ¿verdad? Sí, podríamos tomar, mire, todos tienen su nivel de racionalista, ¿verdad? Yo pienso que en cuanto al pensamiento de Trincado, trataba de buscar la fuente precisamente de la verdad, conocer los mecanismos, las maneras, las formas de poder llegar al fondo de cada uno de los aspectos, como para determinar una sola ley. O sea, encontrar la causa de cada proceso y la causa de cada elemento del cual constituye la naturaleza, y por ende la participación del espíritu en esos procesos. Entonces ahí podemos ver que en realidad es una alianza entre lo que es lo espiritual y las ciencias, porque con la ciencia se pueden comprobar todos estos elementos, y no se puede dar una respuesta puramente materialista, sino necesariamente nos lleva a una concepción espiritual de toda la creación, en todas sus formas y en todas sus manifestaciones. Excelente. Gracias, Enio, muy amable. Entonces pasamos ahora a nuestro otro tema, que sí es una corriente, ¿verdad? Yo considero que sí es una corriente porque muchos expositores, muchos internacionales lo utilizan constantemente, como es el espiritismo cristiano. Incluso el mismo Kardec lo menciona, ¿verdad? Entonces este tema va a estar a cargo de Ariel Torres. Ariel, buenas noches, gracias por compartir su tiempo, y nosotros hacerle la primera pregunta de cómo es de que nosotros podemos entender o cómo podemos conceptualizar al espiritismo cristiano. Buenas noches. Ellos se fundamentan en que el espiritismo es cristiano porque sigue la moral cristiana, la moral de Jesús, que fue la que él enseñó y vivió. Todas las nuevas enseñanzas que los espíritus dan y sirven para comprender mejor las enseñanzas de Jesús y comprender mejor la moral cristiana. Es una corriente también dentro del espiritismo, cuyo foco de presencia está principalmente en Brasil. Se toma a Jesús como el guía, como el maestro y como el ejemplo moral a seguir. Eso es lo que le puedo definir yo con la pregunta. Sí, está bien. ¿Usted ha tenido oportunidad, imagino que sí, de conocer, porque esto sí es una práctica, pues será que lo hacen muchas... Sí, la práctica. ¿Ha tenido usted oportunidad de ver cómo practican el espiritismo cristiano? Claro. El espiritismo cristiano llega a un ser humano por ejemplo, que esté lleno de problemas o desafíos. La vida en la tierra es para nosotros un reto, muchas veces llenas de dolor. El espiritismo tiene como misión ayudar al hombre a encontrar un camino y un sentido espiritual de su vida, para que el ser humano pueda mirar más allá de esta vida material, puede alcanzar otros conocimientos y otra vida elevada, como el espíritu inmortal en la evolución.
El espírita cristiano tiene como objeto volver a vivir el cristianismo es como puramente lo siguió en sus enseñanzas Jesús, explicando con claridad estas enseñanzas espirituales para que puedan ser comprendidas también. Se interesa también por la transformación del ser humano, de un ser de bien, de paz, y ser una persona renovada, tomando en cuenta el progreso espiritual de la humanidad. ¿Será que habrá algún fundamento dentro de la codificación para poder, digamos, defender o apoyarse en ese concepto de espiritismo cristiano? Según los que profesan esta tendencia, el fundamento lo encuentran principalmente en el libro del Evangelio según el espiritismo del hermano Kardec. Ajá. Es un libro que el hermano escribió, ¿verdad? El hermano Kardec. El Evangelio, según el espiritismo, es un intento de relacionar las enseñanzas de Jesús con el espiritismo. Tarea que el hermano Kardec se encargó estuvo escribiendo, ¿verdad? Ya que fue el mismo que instaló las bases morales de la práctica espírita, de manera que estaba particularmente interesado en reconciliar esa visión. Ajá. Hay la última pregunta, Ariel. Hay otros, digamos, lugares donde se dice que se sigue la codificación kardecista. Incluso hay comunicaciones que se llaman templos espiritualistas. ¿Cuál será la diferencia con una escuela o una institución espírita propiamente contra comparándolo, digamos, con un templo espiritualista? Hay que tomar en cuenta que las tendencias se radican también en las culturas de varias regiones del mundo. Por ejemplo, las budistas, las hindúes y las islámicas. Sería un ejemplo de ello, ¿no? Claro que sí hay diferencia que hay entre los templos espiritualistas, que hacen también algún tipo de rituales, cantos, tienen amuletos, ponen flores, usan un tipo de vestuarios y etcétera, ¿verdad? Pero hay corrientes espíritas cristianas que tienen en sus reuniones algunas prácticas con este tipo de particularidades. O sea que aún siendo espíritas tienen esas prácticas. Sí, algunas escuelas practican algún tipo de, o sea, hay algunas prácticas que utilizan de las que yo le acabo de mencionar. Ajá. Siendo escuelas espíritas, ¿cierto? Exactamente. Muy bien, gracias, Ariel. Entonces vamos a pasar a nuestro otro tema, que sería el espiritismo laico. Ese va a estar a cargo de Giovanni Torres. Buenas noches, hermano Miguel. Hola, Giovanni, buenas noches. Y buenas noches a todos los que pues están de una manera pues ahí presentes, ¿verdad? De manera virtual en esta mesa redonda. Tengo el gusto de poder ser participante de ella, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hacer también, igual que con los demás compañeros, una serie de preguntas, Giovanni, a ir cerrando ya nuestro tema. Digamos, ¿qué podríamos nosotros entender
como espiritismo laico? Muy bien, voy a ser breve en las respuestas porque creo que ya vamos bien avanzados en el tiempo, ¿verdad? El espiritismo laico tal vez se puede definir como una distinción de otras corrientes. O sea, no es otra corriente más, ¿verdad? Eso que quede muy claro. Creo que se puede tomar como una particularidad necesaria para diferenciar, ¿verdad? Entre esas otras corrientes, como lo mencionaba. También, digamos que no comparte algunas posturas, digamos, puede ser de posturas religiosas o digamos de luz y verdad, como mencionaba Enio, de Joaquín Trincado, pero que sí respeta, ¿verdad? Y sí comparte hasta cierto punto algunas ideas cuando se habla de valores, cuando se habla de el derecho del ser humano como tal y también cuando, digamos, hasta cierto punto, pues nuestra idea del espíritu en relación a la materia, ¿verdad? Y a nuestro progreso como seres humanos, creo que también eso lo comparte muy bien, ¿verdad? Pero creo que no podemos decir que espiritismo laico es un espiritismo más, sino más que una particularidad propia digamos, de lo que podemos definir como laico, ¿verdad? Muy bien. Y digamos, ¿por qué esta denominación, esta particularidad, esta distinción, a qué se deberá que no se conoce en otras instituciones espíritas, principalmente en Guatemala, que es donde nos movemos, ¿verdad? Sí, claro. Mire, yo lo que le podría hablar al respecto es de que tal vez muchas personas pues realmente no ven con claridad los fundamentos de Kardec, ¿verdad? O no quieren conocer en realidad pues digamos las bases fundamentales de Kardec, porque al final creo que tenemos una cultura con tendencias religiosas. Por consecuencia, pues estamos muy ligados todavía, ¿verdad? A esta posición y creo que tenemos que poco a poco ir encontrando el camino y hasta cierto punto, pues las ideas genuinas de Kardec, ¿verdad? Que son un tanto más libre pensadoras, ¿verdad? Con bases morales, lo que le platicaba, el valor humano, ¿verdad? Y la libertad de pensamiento y los derechos que todos tenemos que tener en cuanto a nuestras ideas y en cuanto a poder pensar de manera diferente, ¿verdad? Entonces creo que yo pienso que teniendo una idea laicista, creo que podemos decir que también comprendemos a las personas o nos comprendemos también a nosotros mismos, porque creo que ocupamos una posición y nuestra posición tal vez no es suficientemente elevada como para poder apegarnos totalmente a las ideas kardecistas, ¿verdad? Pero creo que vamos en ese camino y creo que comprendemos que otras personas pues también quieren ser parte de ese camino, pero que gradualmente pues se va a ir encontrando, ¿verdad? Ya la genuinidad de las ideas propias de Kardec, ¿verdad? Digamos, el laicismo le encontraremos en alguna parte de las obras de Kardec su base. Yo más creo que está en todos los postulados de Kardec porque y también podemos encontrarlo en la propia vida de él, ¿verdad? Porque si bien es cierto, pues Kardec en su trayectoria siempre respetó, ¿verdad? Las ideas de otras tendencias, aunque muchas no las compartía, ¿verdad? Tuvo muchos roces con la religión y pues sin embargo en ningún momento pues vino y tomó represalias, ¿verdad? Como
auto de fe que fue en España, en Barcelona, pues se vio violentados los derechos hasta cierto punto de la libertad que había en Francia en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, pues creo que él, también asesorado por los espíritus, ¿verdad? Pues tomó la decisión de no hacer una demanda hasta cierto punto, y creo que su postura fue bastante de respeto, ¿verdad? Sin embargo, pues como bien se sabe, pues Kardec no quería pues introducirnos una religión más, ¿verdad? En nuestro conocimiento y en nuestras prácticas. Entonces en los libros que él escribió, pues habla mucho de libertad, de justicia y de el valor del ser humano como tal, ¿verdad? Podemos darnos cuenta en la película que hace poco salió, ¿verdad? Donde pues Kardec trata de ayudar a una persona que al final pues termina suicidándose, ¿verdad? Entonces creo que también él era muy humano, ¿verdad? Muy humanista en ese sentido, independientemente de la forma de pensar de las personas, ¿verdad? Y creo que en sus obras pues se ve reflejado todo eso, lo que le puedo mencionar al respecto. Para estos temas que son muy importantes, y creo que vamos a programar para el 2021 otras dos conferencias, una hablando específicamente sobre espiritismo, luz y verdad, y el otro sería sobre el espiritismo laico, libre pensador y todos los nombres que sí le ponemos, ¿verdad? Porque es bien importante, son temas a mí que me apasionan, ¿verdad? Y el tema también que es un reto, pues, para todos nosotros, yo siempre lo he pensado y lo he empezado a cuestionar, le decía a Enio, si realmente las obras de Kardec son laicas, ¿verdad? O no. Entonces, eso dejémoslo, no lo discutamos, lo dejamos ahí. Entonces, vamos a terminar. Bueno, me falta la última pregunta para... Ponente del espiritismo laico, o exponente o investigador, un ponente del espiritismo laico en el mundo, porque esto es mundial, ¿verdad? Claro. Hay un pensador, escritor espírita llamado David Grossbater. Él es polaco, de Varsovia. Él, de muy joven, pues se fue a Brasil, ¿verdad? A vivir. Y pues bueno, estando en Brasil, pues conoció el espiritismo, ¿verdad? Y de ahí luego pues se fue a Venezuela, donde formó parte del CIMA. Entonces ahí pues se hizo un análisis de las obras de Joaquín Trincao y de las obras de Kardec, en el cual pues él hasta cierto punto pues hizo un análisis de estas obras y él tomó como base pues algunos pensamientos de ambos, ¿verdad? Y tal vez no fue del todo bien visto, ¿verdad? Kardec o como Joaquín Trincao, pero sí algunas partes de estas obras, y entonces él pues sacó el espiritismo laico, ¿verdad? En una de sus obras. Creo que es un exponente muy importante, ¿verdad? Y donde hace ver pues lo que platicábamos acerca de la justicia, también el bien común de los seres humanos, los derechos y la igualdad, ¿verdad? De los derechos, como decía. Y también creo que pues al final de cuentas pues creo que los mismos pensamientos de Kardec, como bien decía, pues son laicos y libre pensadores, ¿verdad? Porque nos incitan a investigar con libertad
y poder entender y ver la doctrina desde un punto de vista progresista, ¿verdad? Entonces creo que el venirnos y despojarnos de esas ataduras de las religiones y de otras corrientes, que creo que es importante para poder ir progresando, ir encontrando tal vez no verdades absolutas, pero sí acercarnos más a ellas, ¿verdad? En lo que le podría platicar acerca de esta gran persona, ¿verdad? Muy bien, gracias Giovanni. Entonces, con esto damos por cerrado el tiempo las exposiciones. No sé, David, no sé si hay algunas preguntas en el chat o si alguien quisiera hacer una pregunta de viva voz. Estamos todavía con unos minutos disponibles. Buenas noches. No, hay un comentario de Sofía Grajeda Sí. Que está a la vista de todos. Y creo que es un tema muy interesante y que pues no nos deja de pensar en la parte humana que cada uno de nosotros tenemos, en donde lastimosamente todavía tenemos nuestras propias concepciones y a veces nos cuesta tener esa apertura para aceptar las concepciones de los demás. Es un tema que se debe de ir desarrollando, los temas se deben de ir desarrollando con más tiempo, porque nos va a permitir explorar los distintos puntos de vista y parece que está bien como entrada a lo que vamos a tener en el 2021, que se haya discutido de la forma como se discutió en los temas. Sí, gracias Sofi. Realmente así es como lo dijimos al principio, solo para tener ideas, ¿verdad? Porque son temas muy amplios y sí, para el 2021 vamos a poner algunos de estos temas de nuevo, pero ya con mucho más tiempo. Gracias, Sofi. De ella no hay comentarios, Miguelito. Vamos a hacer una pregunta. Entonces vamos a dar por finalizada nuestra actividad. Solo quisiera, como nosotros, el C10, lo que buscamos es la divulgación del espiritismo en Guatemala. Quisiéramos invitar a alguno de los hermanos Torres para dos conclusiones, una conclusión muy breve de los 4 temas que platicamos, y la última, también así muy breve. Nosotros sabemos pues que ustedes lo que practican en su institución es el espiritismo laico, entonces que por favor haga una invitación al público que nos está sintonizando para qué días se reúnen, dónde se reúnen, si pueden asistir o no pueden asistir, qué temas trabajan, y para abrir la divulgación, pues que es nuestro objetivo, ¿verdad? Gracias. Bien, vamos a dar pues las palabras finales en cuanto a los temas desarrollados. En honor a la honestidad, nosotros consideramos que estos temas se abordaron desde una óptica impersonal, asumiendo pues un criterio laico precisamente, donde se hacen ver las posturas de cada uno de los autores, escritores o los puntos de vista que se fueron planteando. Nosotros en particular, como ciertamente se ha dicho, nuestra visión del espiritismo es una visión renovadora, es una visión laica, porque nosotros sabemos que incluso Kardec, como educador, se formó dentro de una cultura educativa en el cual estaba por encima el respeto a las distintas formas de pensamiento, se estaba ajeno a conceptos de discriminación, a ataduras religiosas de alguna manera. Entonces, cuando se escudriña de manera superficial el pensamiento de Kardec, aparenta
revestirse de un halo de religiosidad o de cristiandad. Pero cuando se profundiza en este pensamiento de Kardec y entrañamos a la esencia del pensamiento que él propuso, nos vamos a dar con la interesante respuesta y propuesta que Kardec en ningún momento dado tuvo el deseo ni la intención de conformar una religión más. Por eso él argumentaba con una expresión que decía: el verdadero carácter del espiritismo es el de una ciencia y no el de una religión. Para poder entender la terminología empleada por Kardec y poderlo conocer a él en sus obras, en sus expresiones, nosotros tenemos que remontarnos al pasado, entender la manera interpretativa de la terminología, el entorno en el que se desarrolló, y con base a todo eso, al desarrollo del pensamiento científico de la época, y vamos a reconocer claramente cuál fue la posición de Kardec. Y ahí es donde nosotros, al hacer ese recorrido en el tiempo, nos vamos a percatar que él se relacionaba constantemente con hombres de ciencia, con hombres de filosofía, con muchas personas que en el campo de la investigación, porque él, antes de incursionar directamente en las manifestaciones de los espíritus, él tuvo una gran experiencia desde la edad de 23 años, 25 años, en lo que eran los fenómenos magnéticos, con Mesmer, con esos conocimientos que en ese momento era el boom del pensamiento científico en Francia. Entonces, ese mismo carácter, esa misma posición que Kardec tuvo, donde él mismo proponía que el pensamiento que se había propuesto debía ser estudiado, analizado, ampliado, incluso hasta cuestionado. Y esas recomendaciones son las que nos deben llevar a nosotros a la reflexión y poder entender cómo es que el espiritismo nos puede permitir a ir en ese ritmo de progreso y de avanzada. En la historia, pues, encontramos muchas lagunas, encontramos muchas inquietudes, y que gradualmente, pues, se han ido reconociendo y comprendiendo, y podemos encontrar hasta cierto punto la raíz de donde parte ese divisor de aguas en el que muchos transformaron el espiritismo en una religión, y que no fue realmente su propio fundador, ¿verdad? Hay muchas investigaciones de la historiografía actual que en su momento podemos tratar, porque esto nos llevaría bastante tiempo, pero sí hay base documental de todo esto que yo les estoy comentando, donde definitivamente, pues, se cambió el rumbo, y ahora las tendencias en la actualidad de muchas instituciones espíritas que han estado dentro de ese marco conceptual se ven en la necesidad, y hasta cierto grado por la misma fuerza de las cosas, como decía Kardec, a replantear sus posiciones y sus posturas, y para alegría, pues, de todos aquellos que ven el espiritismo en una perspectiva renovadora, se están viendo luces muy importantes para el desarrollo y el florecimiento de ese espiritismo tal cual fue propuesto por Allan Kardec. Gracias, Daniel. Sí, hermano Miguelito, y a todos quienes nos están viendo y escuchando, quiero comentarles que nosotros tenemos reuniones virtuales por la situación que estamos viviendo los días miércoles de 6 de la tarde a 8, y los días sábados de 3:30 a 5:30. Lo hacemos por medio de WhatsApp, pero ya estamos en la posibilidad de poder
adoptar otra plataforma para poder ampliarla. Y creo que usted puede dar mi teléfono personal para poderlos agregar en la medida de mis posibilidades. No sé si lo puedo hacer, bueno, Miguelito. Sí, por favor, claro que sí. Es el 59 98 1670 para poder agregarlos y poder tener el gusto de poder llevar a cabo estos estudios. Son 2 horas y yo sé que algunos de los que están participando han participado en los estudios y pues siempre está la escuela, la institución abierta para poder tener la posibilidad de intercambiar conocimientos. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muy bien, gracias familia Torres. David, te dejo la palabra. Gracias, muy amables, gracias a los hermanos Torres y a todos los demás por atender esta interesante plática que tuvimos el día de hoy. Quizás solo recordarles nuestro próximo encuentro espírita, que sería para el próximo 28 de noviembre a las 8 de la noche. Estaremos enviando las invitaciones por las distintas redes sociales. Que todos tengan buena noche y feliz descanso.